¿Pueden visualizar, jóvenes? Sí, profesor. Bien. Ya ver. Bien, jóvenes, entonces la sesión número 1 corresponde a enfermería y evolución, ¿no? Del proceso de enfermería, ¿no? También hablaré un poquito de método científico, del NANDA internacional y el proceso de enfermería, ¿no? Y que está involucrado con la taxonomía 2. Entonces, para ello, jóvenes, ¿no? Los estudiantes del primer ciclo, ¿no? De enfermería van a opinar, ¿no? Pero entonces, antes de opinar, chicos, de repente vamos a ver un pequeño videíto, ¿les parece? Un pequeño videíto referente, y ahí vamos a opinar, pero a través de un aplicativo, que ahí te lo voy a enseñar de qué. Vemos el videíto primero, ya voy a poner... Tu enfermera es el presente y el futuro de tu salud. Una enfermera es alguien que cuida a las personas, que se preocupa por las personas y tiene que tener esa... Tu enfermera es el presente y el futuro de tu salud. Una enfermera es alguien que cuida a las personas, que se preocupa. Jóvenes, ¿pueden visualizar y escuchar? Se escucha, profesor. Visualizar. ¿No se visualiza? ¿Se ve el video o no se ve el video? No, profesor, no. Ya, No. ya, a ver un minutito, ya entonces nuevamente. Ya. Tu enfermera es el presente y el futuro de tu salud. Una enfermera es alguien que cuida a las personas, que se preocupa por las personas y tiene que tener esa vocación, ¿no? de querer ayudar a la gente. Que a lo mejor una de ellas tiene 30 camas que atender y yo las admiro y digo que son fenomenales. En la Comunidad de Madrid, más de 45.000 enfermeras son la referencia en el mantenimiento y el fomento de tu salud. Una enfermera, pues más de lo que nos parece, ¿no? Aparte de estar encima de ti, cuidándote de tus enfermedades, yo lo digo por experiencia por mi madre, con muchísimo cariño, psicóloga, o sea, es imprescindible, imprescindible. Te cuidan tanto lo físico como psicológico, porque cuando una persona está enferma, ese cariño que dais las enfermeras no tiene precio. Tu enfermera es un profesional sanitario con sus propias competencias reconocidas en la ley. Es graduado universitario, máster y... Bien, jóvenes. Hay un percance referente a ello, poder visualizar el video, compartirlo, ¿no? Entonces voy a intentar nuevamente. Si no se puede, continuaré nada más y le haré la pregunta de forma abierta, ¿ya? Sí, profesor Rodito, está descargando. Ya, sí está descargando, ¿no? Este video es de 1 minuto 39 segundos, nada más es pequeñito. Entonces, mientras que vamos viendo el videito, jóvenes, les voy comentando, vamos a ingresar, terminando de ver el videito, ingresamos a menti.com, escribimos así en Google, y te va a pedir un código. De ese código yo te lo voy a brindar. Pero primero vemos el videito, ¿les parece?
Está bonito el video, profesor, habla sobre la enfermera. Muy bien, estimada, ya lo han visto, ¿no? Entonces, ingresamos ahora a Google, ¿no? Entra a Google y ponemos menti.com. Acá lo voy a escribir. Ponemos menti.com, así como está. Profesor, ¿podría repetir cómo? Menti.com. Ahora tienen que decir, miren, han visto en el chat, menti.com dice. ¿Vieron? Sí, profe, ¿ahora qué ponemos? Ya, ahí te pide un código. ¿Han visto un código que te pide? Sí, ahorita está con 1, 3, 4, 5, 6. Un momentito, ahí te va a salir el código para que ustedes puedan... No, un código, tapi, este te lo voy a facilitar, como ya estamos viendo todo ello. Sí, profesor, pide un Sí, código. un minutito, ahí te le doy el código, ¿ya? Ya, el código es 44 35 70. 44 35 70, lo voy a escribir en el chat también. ¿Sí? Dentro de la de esta que te hace una pregunta sencilla, ¿qué es enfermería? En una sola palabra, jóvenes, ustedes responden. Estoy bien dentro de la página, está cargando. Ya no se preocupen, o sea, pongan sus... Ojo, pongan el nombre de la que es enfermería. O sea, en la opción pones el nombre ahí. Pones, escribes y pones ahí el qué es enfermería para ustedes, ¿no? En una sola palabra nada más. Profesor, disculpe, ¿para qué era ese código? El código es para que puedas dar respuesta. Te va a salir una ventanita. Profesor, a mí solamente me dio la opción de responder, pero no en Claro. No. Solamente pones, sales de opción, pones tu puntito de código y ahí va a salir y te va a salir una ventanita. Unas ventanas para que pongas ahí, escribas que es enfermería. Una sola palabra nada más. No sale, profesor, sale una opción para que marques. Sí, profesor, solamente tiene la opción para que marque, no para que escriba. Han puesto 44, 35, 70. A ver, un minutito, jóvenes. Sale opción 1. Ya, a ver, un minutito, joven, un minutito. En el WhatsApp envió a una compañera Sí, cómo sí, sale. sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto. No se preocupen, jóvenes, un minutito. Profesor, disculpe, el código dijo que era 44 35 70, ¿no es así? Sí, Gracias. sí.
¿No les parece, no, jóvenes? Profesor, no sale No les parece, en ¿no? el No les libro parece. menos para Ya. escribir, No hay solo problema, no para hay problema, chicos. presionar. No hay problema, joven, no hay problema, no hay problema. Ya. Entonces, no hay problema en esto, joven. Entonces, lo hacemos de manera verbal, entonces, ¿ya? Entonces, de acuerdo al videito que han observado ustedes, chicos, chicas, ¿qué podemos entender, no? Por enfermería. ¿Qué puedes comprender? ¿Qué idea puedes tener, no? Referente a ello, a enfermería, de acuerdo al videito que has visualizado. Profesor, La ¿puedo enfermería opinar? se ocupa del cuidado de la persona en sus 5 esferas, profesor. Ya, ¿qué más? A ver, otra compañera con de eso. Allá ¿Alguien más que que sepa? Que la enfermería es un signo de bondad. ¿El signo de qué? De bondad. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser, jóvenes? Un profesional de salud, enfermería, un profesional de Ya. salud encargado con capacidades que tiene conocimiento para el cuidado. también nos Ya. dice que el enfermero Profesor, es... también puede ser, es una dedicación al ser Jóvenes, humano. jóvenes, ya. Sí, muy bien, jóvenes. Ya les dije, ya, levantamos las manitos para que no se crucen las palabras, ¿ya? ¿Sí, jóvenes? Levantamos las manitos para que no se cruce, si no, si se cruza vamos a tener inconvenientes. Profesor, ¿es una Ya. dedicación al ser humano? Ya. ¿Qué más podría ser? Por enfermería, jóvenes. Ustedes que ya... ustedes que ya están llevando lo que es referente. A ver, un ratito levanta la manito. Kiss Pejaro y luego sigue Chiquillán. Ya, la enfermería es una vocación, lo cual Ya. apoya a todos los que están bajo sus, o sea, ayuda a todos los enfermos, tanto psicológico. Ya, muy bien. ¿Tiene compañera? La enfermería es la carrera que se dedica a cuidar al ser humano, pero no solamente en el entorno físico, sino en el entorno psicológico, en su estadía. Muy bien. Jóvenes, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de... ¿Sí me escuchan, los jóvenes? Cuando nosotros hablamos de enfermería, estamos hablando netamente de una profesión, ¿no? Donde tiene diferentes situaciones de habilidades, destrezas, conocimientos, ¿no? Y obviamente también que está involucrado referente, ¿no? Al cuidado humano, ¿no? Al cuidado del ser humano. Para ello es importante señalar, ¿no? Que enfermería se caracteriza, ¿no? Por tener esa capacidad o esa calidad de servicio que se brinda a la persona, a la familia y a la comunidad, ¿no? De repente, si yo acá doy un clic más, veo una serie de frases, ¿no? Profesionales, profesión, trabajo, enfermería, paciente, ¿no? Colectivo, persona, entre otros. Entonces, enfermería es un conjunto de acciones, ¿no? De acciones que realiza la persona, ¿no? Y el individuo que se enfoca a llevar esta carrera es muy importante. ¿Por qué? Porque va a generar sus capacidades científicas, teóricas y prácticas, ¿no? Para la carrera. Entonces acá, tú de repente ya lo conocen, lo han visto cuando hablamos de enfermería. La enfermería te habla en primer lugar que es un arte, una profesión y una ciencia del cuidado. Arte, ¿por qué? Porque ustedes saben muy bien, ¿no? Si bien es cierto, enfermería se caracteriza no solamente por cuidar a un paciente, sino también ¿por qué? Porque al momento de cuidar tenemos que utilizar todas las estrategias necesarias, ¿no? Para poder atender al paciente, ¿no? Como por ejemplo, de repente el enfermero, la enfermera, no se va a limitar de repente al no encontrar una chata, como por ejemplo, una chata no encontrar en un servicio. De repente va a generar uno, ¿no? A través de repente de un frasco de suero fisiológico, ¿cierto? Entonces, el enfermero, la enfermera busca, ¿no? Busca hacer un arte del cuidado en la persona, familia y comunidad. Cuando hablamos de una profesión, ¿no? Para ser enfermero, ¿cuántos años tienes que estudiar? Otros estudiamos 5 años, ¿no? Agregando más de repente con nuestro trabajo comunitario, con nuestro SERUM, ¿no? Agregamos de repente un año más, 6 años, ¿no? Pero sin embargo nosotros tenemos 5 años de carrera profesional, al igual que otras carreras, ¿no?
en el cual nos va a permitir adquirir habilidades, destrezas, conocimientos, para poder no trabajar de ello, ¿no? Una ciencia del cuidado también nos menciona. ¿Por qué ciencia del cuidado? Porque utilizamos el método científico, jóvenes. ¿No? Es nuestra base científica, ¿no? Entonces, esta ciencia del cuidado de la salud, ¿no? Tanto a la persona, familia y comunidad. Entonces, el proceso o el enfermero no solamente es atender, ¿no? No solamente es que va a cumplir una labor de aplicar inyectables, como a veces mucha gente piensa eso, ¿no? Que el enfermero solamente aplica inyectables, solamente cura heridas, no, sino el enfermero hace un cuidado humanizado, un cuidado holístico, ¿no? Y que va direccionado tanto a la persona, a la familia y a la comunidad, ¿no? Y no solamente a la persona a la persona de repente adulta, sino en todas las etapas de vida, desde el recién nacido hasta el adulto mayor, ¿no? Hasta el momento de su fallecimiento también está el enfermero y la enfermera, ¿cierto? Y esos procesos de desarrollo, ¿no? Desde la concepción hasta la muerte, como estaba mencionando. Entonces, enfermería es un trabajo muy importante que se realiza, ¿no? Para el bienestar de la persona, familia y comunidad en diferentes etapas de vida, ¿no? Desde que nace hasta que muere. ¿Qué más podemos decir? Hay 4 puntos importantes de enfermería que no debemos tomar en cuenta, ¿no? Uno, que enfermería es una ciencia. Ya les dije por qué, ¿no? Porque utiliza el método científico. ¿Con qué finalidad? De resolver, ¿no? Resolver problemas, ¿no? Y estudiar las respuestas humanas. ¿No? Enfermería siempre se va a caracterizar por estudiar respuestas humanas. No estudiar la enfermedad, sino las respuestas humanas. Una disciplina. Es una disciplina porque posee conocimientos propios, ¿no? Y estos que están surgidos de ¿qué? De la investigación que realiza el enfermero, ¿no? Entonces sí es verdad, nosotros cuando tenemos como disciplina de enfermería es porque tenemos conocimientos propios y que esto se ha dado de generación en generación, ¿no? Utilizamos la ciencia, utilizamos la investigación, ¿no? A través de nuestras teóricas de enfermería. Un arte, ¿por qué? Porque pone en juego sus conocimientos de lo estético, lo bueno y lo bello, ¿no? Y con el único fin de empoderar a las personas para su autocuidado. Entonces, enfermería también se caracteriza, ¿no? De tener, si ustedes se han percatado, cuando ven enfermería, la enfermera, el enfermero tiene esa capacidad, ¿no? O el profesional de enfermería tiene esa capacidad de poder hacer más didáctico su trabajo, ¿no? Y una profesión, como les mencioné en ese momento, ¿no? Es una formación de nivel superior, ¿no? En donde vas a adquirir, ¿no? Diferentes características, ¿no? Como por ejemplo la proyección del bien social, el código ético, leyes y reglamentos, ¿no? De su práctica autónoma. Entonces, es una profesión de carrera, ¿no? Que se estudie, que se lleva y que lo tomamos en consideración, ¿no? Para poder tener una ideología compartida, ¿no? O una ideología común entre enfermeros, ¿no? Y la ideología podríamos hablar referente a nuestro proceso, ¿no? Y que tiene una proyección de bien social, ¿no? Que obviamente todo lo que vamos a realizar es por beneficio de la población, de la sociedad. Y que todo procedimiento, actividad que vamos a realizar, no, se va a basar a códigos éticos y leyes. ¿Sí, jóvenes? Esos códigos éticos y leyes lo reglamentan, ¿no? Obviamente en nuestro colegio mismo, nuestras instituciones de enfermería, ¿no? Entonces, cuando se habla de la evolución histórica de la enfermería, no nos habla de enfermería, en primer lugar, enfermería como ciencia y profesión, ¿no? A través de la historia hemos visto, ¿no? Cómo se creó la medicina, de repente por Aristóteles, por Hipócrates, que dieron inicio a la medicina, ¿no? Y la filosofía. Sin embargo, fue creciendo ello, ¿no? Entonces, para ello surgió después la enfermería como profesión. En tiempos antiguos nos mencionaban que antes se consideraba a los que atendían a los sacerdotes, ¿no? En esos años antiguos, años romanos, ¿no? Entonces consideraban a los sacerdotes como médicos, ¿no? Y después consideraban a la mujer como una persona que cuide al ser humano, o al paciente, entre comillas, ¿no? Pero también no lo consideraban enfermera. Posterior a ello se dio, ¿no? Ya con el inicio de las guerras, en este caso a través de nuestra fundadora, ¿no? Florencia, se inició al cuidado del enfermero, o del cuidado de enfermería, pero también se dio inicio a que la enfermería se considere como una profesión,
no solamente como el cuidado de una mujer hacia otra persona, sino ya como una profesión. Y eso se dio a través de, ¿no? Desde que surgió Florencia, ¿no? Que nos dio la puerta para poder asumir que nuestra carrera, ¿no? Lo consideren como una profesión ya. Después menciona referente a enfermería como ocupación, ¿no? Entonces sí, ya al darse enfermería como una profesión, entonces ya la enfermería ya no solamente se encargaba de cuidar al paciente, sino ya empezábamos ya a poder direccionarnos a algo más amplio. Entonces acá nos ponemos a analizar, ¿no? Enfermería como ciencia, ¿no? Te dice que es un conjunto de conocimientos abstractos, ¿no? Y que están avalados por la investigación científica y el análisis. Ojo, tengan en cuenta que enfermería como ciencia no solamente es investigar, ¿no? Sino tenemos que analizar la situación y de forma lógica. Entonces, enfermería, nuestra carrera de enfermería siempre va a estar considerada como ciencia porque tiene conocimientos, tiene investigación científica y tiene análisis lógico. 3 puntos importantes. Y algo también que podemos recalcar, que cuenta con teorías y modelos, ¿no? Tenemos nuestras teóricas de enfermería, tenemos nuestros modelos, ¿no? Nuestros modelos son nuestras taxonomías que tenemos, o de repente otros modelos que han escuchado, de repente, ustedes que han llevado metodología de atención a enfermería, hemos escuchado de repente de las 14 necesidades de Virginia, hemos escuchado los patrones funcionales de Marjorie, ¿cierto? Esos son modelos que nos van a facilitar para poder hacer enfermería, ¿no? Uno de tantos. Y nuestras teóricas, ¿no? Tenemos 21 teóricas de enfermería también que ya la han estudiado. Entonces, ¿qué nos permite eso? ¿No? Cuenta con teorías y modelos, ¿no? Y esto van a proporcionar el marco teórico. Claro, porque hace rato, ¿se acuerdan que mencionaron referente a la base científica? Tenemos que tener base científica para poder hacer la práctica, ¿no? Y es verdad, las teorías y modelos de enfermería nos dan un marco teórico, ¿no? ¿Para qué? Para poder perfeccionar nuestra práctica. Toda nuestra teoría, nuestro proceso de cuidado está enfocado, no, perdón, todo nuestro proceso de cuidado, nuestro cuidado de enfermería está enfocado a las teorías, a la base científica. Y esa base científica son nuestras teorías de enfermería, ¿no? Y los modelos. Entonces, para ello, que nos permiten perfeccionar, ¿no? Y tener una práctica adecuada, ¿no? Y esto nos va a permitir también que podamos describir, predecir y controlar los fenómenos. Claro, porque nosotros al poder estudiar, ¿no? Al tener la enfermería como ciencia, ¿no? Como ciencia, la investigación, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener como consideración, como base científica, las teorías, los modelos, y estas teorías nos van a permitir tener una práctica adecuada, ¿no? O perfeccionar también nuestras prácticas. Y nosotros al perfeccionar estas prácticas nos va a permitir también hacer investigación. Ustedes cuando hagan el proceso del cuidado de enfermería, van a hacer investigación, están haciendo investigación ahí, y se van a dar cuenta en breves cuando pasemos de temática. Entonces también conocimiento de enfermería. Ojo, es importante que el enfermero tenga conocimientos teóricos y prácticos, ¿no? Para eso tenemos componentes básicos, componente aplicado y el método científico. Los componentes básicos, los que estamos hablando, necesariamente tenemos que hablar de modelos y teorías, ¿no? Lo tenemos que conocer, ¿no? Con respecto al componente aplicado, ¿no? Procedimiento y métodos. Nosotros al conocer estos modelos de teorías, vamos a empezar a hacer procedimientos, ¿no? Procedimientos adecuados. Los procedimientos son la práctica que se realiza. Ojo, y los métodos es la ciencia, la forma, el orden que vamos a darle, ¿no? Entonces, para ello tenemos que utilizar el método científico. ¿Y cuál es el método científico que utilizamos? ¿No? Es el proceso del cuidado enfermero, proceso de atención a enfermería. Y acá se van a dar cuenta ustedes por qué te dice método científico, ¿no? Porque es un método, es una secuencia, un proceso, ¿no? Entonces ese proceso tiene etapas. Tiene la valoración, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación. Si hablamos de repente del proceso de cuidado de enfermerías, ¿en cuál ha habido de repente el cambio? La varianza fue sido en la ejecución. En la ejecución hablamos de implementación, que eso les voy a explicar después detalladamente, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, el conocimiento de enfermería, ¿qué es? Modelos y teorías, ¿no? Que esto nos va a permitir tener procedimientos y métodos. Y esos métodos es el proceso de atención a enfermería, ¿no? Que tiene etapas. ¿Sí? También cuando te refieres a la estructura de la disciplina científica de enfermería, ¿no?
Cuando hablamos de la estructura de la disciplina científica de enfermería, no, se nos viene a la cabeza los metaparadigmas, pero antes de ello podemos mencionar, ¿no? Qué es lo que nos dicen algunos historiadores, ¿no? ¿Qué nos dicen algunos científicos también, ¿no? O estudiosos referente a la ciencia. Dice, los modelos conceptuales y las teorías de enfermería tienen como base de referencia estos elementos para el desarrollo de la ciencia en enfermería. ¿Qué quiere decir con esto? Que tanto nuestras teorías como nuestros modelos de enfermería están enfocados en metaparadigmas, ¿no? En un campo de estudio específico. ¿Y cuáles son esos 4 paradigmas, o metaparadigmas, perdón, fundamentales? El cuidado, ¿no? La persona, la salud y el entorno. En estos 4 metaparadigmas se enfocó lo que es referente a nuestros modelos, ¿no? Y teorías de enfermería. Entonces, si hablamos de repente, dentro de la estructura de disciplina nuevamente de enfermería, hablamos de la persona, ¿no? Florencia, ¿qué nos dice? ¿No? Del 1820 a 1910, ¿no? Considera la persona, el entorno, salud y enfermería. Ojo, mira, son sus metaparadigmas de Florencia. Watson, ¿qué nos dice? ¿No? También dentro de ella consideró en su metaparadigma al ser humano, el entorno, la salud y enfermería. Mark Wright, ¿qué te dice? ¿No? Consideró a la persona, entorno, salud y enfermería. Y Bender también dice, persona, situación, salud y enfermería. ¿Qué peculiaridad tienen estas 4 teóricas? Que en sus metaparadigmas consideran las mismas dimensiones, ¿no? Se enfocan en la persona, se enfocan en el entorno, se enfocan en la salud y se enfocan en enfermería. Entonces, cuando hablamos de la persona, hablamos de aquella persona que se le tiene que brindar los cuidados, ¿no? Los cuidados que se tienen que realizar, ¿no? Los procedimientos. Si hablamos referente a enfermería, enfermería es la profesión, ¿no? La acción que se va a realizar con sustento científico. Ese sustento científico nos va a permitir también referirnos referente a la salud, ¿no? Otro metaparadigma. La salud es la percepción o la satisfacción de su necesidad que tiene la persona. ¿Cómo se siente, no? Y el entorno. El entorno, vamos a ver el trabajo, ¿no? Cómo se encuentra el profesional, cómo se encuentra el ser humano. O sea, lo que nos dicen estas teóricas, se enfocan sus teorías y sus modelos netamente a enfocar, a poder ver estos 4 metaparadigmas importantes, ¿no? En el cual les va a permitir desarrollar el cuidado integral, el cuidado holístico del profesional de enfermería. Miren, ojo, estábamos viendo en la parte hospitalaria y también vemos en la parte comunitaria, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que estar enfermo la persona para que enfermería pueda actuar. Enfermería, y en especial el proceso del cuidado enfermero, se enfoca, ¿no? En la persona, en la familia y en la comunidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice acá? La práctica sin la teoría es como el hombre que sale al mar sin mapa, en un barco sin timón. ¿No? Leonardo da Vinci. O sea, si nosotros lo entendemos, queremos hacer la práctica, pero si no tenemos conocimientos previos, no tenemos conocimientos, ¿qué va a originar? Estamos yendo al limbo, estamos haciendo un trabajo sin sustento científico. Y en la carrera de enfermería tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros cometemos algún error, no podemos podemos matar a una persona o hacerle daño. Entonces ahí va a ser el problema. ¿Por qué? Porque nos vamos a llevar a un problema legal. Entonces nosotros, para poder hacer la práctica de enfermería, tenemos necesariamente que conocer la teoría. ¿Sí? Entonces, si acá nos mencionan, ¿no?, entre teoría y práctica, la teoría es un saber generalizado. Cuando hablamos de un saber generalizado, hablamos de conocer, ¿no?, muchos aspectos. Todo no lo podemos conocer, pero aspectos importantes sí, ¿no? Y que están generalizados. ¿Por qué? Porque todos lo conocen, todos manejan el mismo idioma de enfermería, las mismas teorías. Se forma de conceptos, categorías y leyes. Y es verdad, tenemos nuestras teóricas de enfermería, de las teóricas de enfermería salen nuestros modelos de enfermería. De los modelos de enfermería, ¿qué salen? Nuestras taxonomías. Y todo está categorizado y tiene leyes y normas. También dice que la teoría es el reflejo de la realidad objetiva. Sí, muy cierto. ¿Por qué creen que Florencia y otras teóricas de enfermería
hicieron sus teorías, se basaron a base de la parte objetiva, ¿no? De la observación, de lo que ellos pudieron observar y analizar. ¿Sí? Entonces, ese con respecto a la teoría. Si vamos referente a la práctica es la aplicación de una idea teórica. ¿Por qué? Yo para hacer mi proceso, por ejemplo, para hacer mi proceso de cuidado de enfermería, tengo que saber primero el proceso. Tengo que conocer las partes de cada una de ellas para poder aplicarlo. ¿Qué más dice? Se sustenta en conceptos, categorías y leyes ya comprobadas. También, pues, entonces si hace la práctica de enfermería, lo va a sustentar con un método científico. ¿No? Todo procedimiento que vas a realizar tiene sustento científico. No es porque se nos ocurrió, sino utilizamos la ciencia. Y la práctica es el contraste experimental de la teoría. Estamos reflejando lo que nuestras teóricas de enfermería durante muchos años se quemaron las pestañas y que nos permite ahora a nosotros poder analizar mucho mejor y tener una idea referente al cuidado del ser humano. Entonces, por lo tanto, ¿no? La teoría y la práctica forman un todo y son indisolubles, ¿no? Tiene que haber de los dos. Depende, preguntarás, profe, pero la práctica hace el maestro, sí, pero si no tienes teoría, si no tienes conocimientos, y en enfermería tenemos que conocerlo. ¿No? Entonces también, la mejor práctica es una buena teoría. Nosotros tenemos nuestra teórica de enfermería que ya nos han dado serviditos nada más. Lo único que tenemos que hacer es conocerlo para poder aplicarlo, ¿no? Entonces el potencial de la enfermería para prestar un importante servicio humano está basado en ¿qué? En la unión de la teoría y la práctica para su cumplimiento. Eso nos dice Roger. Entonces, la teoría con la práctica es complementario. No puede ir solo la teoría, tampoco puede ir la práctica. Estamos hablando de enfermería. En enfermería tiene que estar complementado ambos, tanto teoría y enfermería, para que sea algo potencial en el cuidado del enfermero. Entonces, de repente vemos unas cuantas situaciones referentes al enfermero, ¿no? El enfermero ya utilizó la base científica, pero el enfermero también, aparte de hacer procedimientos, y dentro de su procedimiento considera funciones que tiene. Entonces, ¿cuáles son esas funciones? La asistencial, la docencia, la investigación, la administración y también dentro de la administración o conjunto con ella la gestión. ¿No? En la asistencial vemos enfermeros comunitarios, enfermeros que hacen consulta, que brindan atención tanto hospitalarias como a domicilios, que educan, que brindan una atención comunitaria. ¿Hemos visto o no hemos visto? Entonces, enfermería asistencial abarca la parte hospitalaria y la parte comunitaria. En la docencia, tenemos una formación continua. El enfermero se caracteriza por eso. ¿Continua por qué? Porque no solamente nos quedamos en ser licenciados en enfermería o tener el bachiller de enfermería, sino que vamos a hacer una segunda especialidad, vamos a hacer un posgrado de repente, una maestría, un doctorado. Siempre vamos a estar en constante actualización, ¿no? Siempre tenemos que actualizarnos. Por eso te preguntan, ¿no? Profesor, pero ¿cómo hago? Yo termino la carrera y no sé en qué direccionarme. Tienes que saberlo. Ya en octavo ciclo, ustedes están ahorita en cuarto. De acá, cuando lleguen a séptimo, octavo, ya vayan viendo a dónde te estás perfilando. ¿Vas a ser asistencial? ¿Vas a trabajar en la parte comunitaria, hospitalaria? ¿Vas a hacer docencia? ¿No? Entonces, enfermería se caracteriza. Son funciones que se cumplen. No solamente es lo que piensa de repente mucha gente, ¿no? Que desconoce la carrera de enfermería, que solamente somos para inyectar, para cuidar a la persona. No, tenemos muchas funciones, diferentes campos de acción. ¿No? Y usted como docente formado con una formación adecuada vas a poder estudiar, vas a poder enseñar en pregrado, en posgrado, haciendo la docencia. En la investigadora, ¿no? Lastimosamente, enfermería se caracteriza por tener pocos investigadores, ¿no? Entonces nosotros tenemos que generar eso. A veces el investigador, el profesional, no solamente enfermería se asusta con la investigación. Se asusta con la investigación. De repente dice que no, que es muy difícil. Solamente hace investigación cuando quieren sacar el título. Nada más. De ahí lo dejan, lo abandonan.
Entonces es importante hacer investigación para poder generar nuevos conocimientos, hacer tus aportes, ¿no? Solamente con que hagas tu investigación de tipo básica nada más, vas a generar conocimientos, adquirir nuevos conocimientos y generar nuevos conocimientos. Y eso es lo que hicieron nuestra teórica de enfermería, pues. ¿Cierto? Si se ponen a analizar, ahorita empezamos a hablar de investigación. ¿Sus teóricas de enfermería hicieron una investigación de tipo básica o no? ¿Qué creen ustedes? ¿O aplicada? ¿O ambos? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? ¿Ah? Primero se hicieron tipo básico. Tipo básica, no, porque... es aplicada. Después ahorita, les pregunto, ¿el proceso del cuidado enfermero, qué es? ¿Básica o aplicada? Investigación. Aplicada. Aplicada. Aplicada, ¿por qué? Porque tenemos conocimiento, hemos generado y aplicamos ese procedimiento. ¿Cierto? Sí. Entonces, investigación es así, a veces mucho. Hay muchos, de repente, tienen ese temor, ¿no? Pero sí, enfermería puede hacer investigación. Y aquí entre nos les digo, un investigador, si se pretende dedicar a ello, va a tener bastantes oportunidades de generar ingresos económicos, obviamente, ¿no? Después tenemos la parte de administrador o administrativo. Ahorita sus autoridades de la UMA, de enfermería, ¿qué función están haciendo? Su director, sus tiempos completos. Administradores. La parte administrativa están haciendo. Ese es administrativo, jóvenes. Ese es administrativo. Después hay otra más que está junto con el administrativo, que es la gestión. Les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿ustedes no quisieran tener de repente un colegio, un centro de estimulación, tu centro de CREG de repente, o de vacunas? Sí. ¿No quisieran tener mañana más tarde un negocio referente a ello? Sí. ¿Tienes proyectos, sí o no? Sí. A eso llamamos gestión. Sí. Un enfermero puede gestionar un colegio, puede gestionar una institución de salud, puede hacerlo. Entonces, miren, ¿cuántos campos de acción tiene enfermería? ¿Qué funciones tiene enfermería? No solamente es asistencial. ¿Sí, estimado? No, entonces, qué importante es, ¿no? Las funciones que cumple el enfermero, la enfermera, ¿no? Y que se pueden desenvolver en varios campos de acción. Acá depende un pequeño recordatorio referente a la evolución histórica, ¿no? Del proceso de atención a enfermería, ¿no? Inicia desde Nightingale, en 1859, ¿no? Nos habla de la observación en la valoración. Entonces esto constituye en la época de un gran avance, ¿no? Y es verdad, Nightingale, a través de la observación, pudo darnos muchos enfoques referentes a su teoría. En 1955, Lydia Hall, ¿no? Por primera vez la necesidad de un proceso sistemático. Miren cómo va evolucionando. Mientras que Nightingale nos vio referente a la observación, que es la valoración que utilizamos hasta ahorita. Lydia Hall nos dice referente a las necesidades de un proceso sistemático, ¿no? Y que esto nos va a permitir tomar decisiones. Dorothy Johnson, ¿no? Y Ida Orlando y Ernestine nos dicen que en el año 59 y 61, ¿no? Nos hablan del proceso trifásico, ¿no? El análisis, la planificación y la ejecución. Ya en el 59 ya estamos, miren, si se están percatando, estamos hablando ya del proceso del cuidado, ya estamos hablando de valoración. Ahora Dorothea Johnson y Orlando nos hablan referente ya al análisis, la planificación y la ejecución. Análisis de las conductas, ¿no? Que pueden tener, ¿no? Referente a los procesos de atención del cuidado. La planificación, cómo vamos a planear esos cuidados que vamos a realizar, ¿no? Y la ejecución, de qué manera vamos a actuar, ¿no? Frente al paciente. En 1963, Virginia Henderson nos habla o nos compara nos habla a través de la comparación del PAEC con el método científico.
¿Y ella quién lo aplicó? Aplicó a sus 14 necesidades. Y ahora cuando haces tu proceso del cuidado, cuando quieres valorar, utilizamos también las 14 necesidades de Virginia para poder valorar a nuestros pacientes. Yura en el 67. Dime, José. No te escucho muy bien. ¿Sí? José. Bien, se cortó su compañero su audio. Bien, entonces, mientras que se va a solucionar su audio su compañero, en el 67 nos dice Yura, ¿no? Que hubo 4 fases, mencionó 4 fases, ¿no? Referente a la valoración, la planeación, ejecución y evaluación. ¿No? Entonces ya se está dando cuenta que desde el inicio con Florencia, ¿no? Cómo ha estado creciendo ya los procesos. En el 70, ¿qué dice Beverly? Dice que el primer cuidado, no el rol de la enfermería. En el segundo habla ya del proceso de atención a enfermería, no una serie de pasos. ¿Para qué? Para poder planear, ¿no? Y cumplir su función de cuidar. Sin embargo, ya en el 74 y 75, Lodi y Roy, ¿no? Nos mencionan, ¿no? O añadieron, nos mencionan que ellos añadieron el diagnóstico ya. Entonces a ellos darle un lugar a aquella, que ya no hubiera ya 4 fases, sino 5 fases. Entonces finalmente, ¿no? En el 73, dentro de lo que es 74, 73, 74 y 75, nos habla, ¿no? La institución de la American Nurse Association nos habla referente al proceso enfermero, ya como un estándar de calidad. ¿Sí? Y en 1980 nos habla que la enfermería es el diagnóstico y el tratamiento de las respuestas humanas a los problemas de salud reales y potenciales. O sea, en el 80 de inicio ya referente a las respuestas humanas, el diagnóstico, ¿no? O la valoración de acuerdo a las respuestas humanas. Entonces, cuando hablamos de respuestas humanas, no hablamos de la enfermedad, sino hablamos de las dimensiones que puedan, las respuestas humanas a través de dimensiones, ¿no? Puede ser fisiológico, puede ser emocional, psicológico, espiritual. Esas son respuestas humanas, jóvenes. Por eso a veces nos preguntamos, ¿no? Cuando enfermería va a evaluar a una persona, va a atender a un paciente que viene de repente por una fractura, ¿no? Enfermería no se va a enfocar solamente en la fractura, sino enfermería se va a enfocar en las respuestas humanas. ¿Qué siente ese paciente? ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que está pensando ahorita? ¿Cómo se encuentra? ¿No? O de repente cuando vas a tu casa, ahí puedes hacer procesos también. Ahí está en época de pandemia, te das cuenta. ¿No? Mucha gente se ha quedado sin trabajo. Mucha gente tiene miedo de ir a su trabajo, los que están laborando en hospitales, de repente, o en establecimientos de salud. Tienen miedo de llegar allá al establecimiento y que te contagies. Y que eso lleves a tu casa, a tu hogar. ¿O no les ha pasado a los que trabajan en establecimientos? ¿No tienen ese temor? De repente, mira, profesor, Sí, de repente vamos bien forrados, bien esto, pero de todas maneras, ¿hay el temor o no? Sí, profesor, siempre vamos a tener ese temor. Esa es una respuesta humana, estimada. Esa es una respuesta humana, y el proceso de cuidado de enfermería ve eso. Se enfoca en ello, en respuestas humanas. Nosotros como enfermeros, enfermeras, vemos respuestas humanas. Y se dan cuenta cómo ha estado evolucionando, ¿no? Cómo está cambiando desde la primera valoración que hizo Florencia, ¿no? Hasta donde llegó, hasta donde consideraron en el 80, consideraron ya que enfermería hace un tratamiento de acuerdo, o hace un cuidado de acuerdo a respuestas humanas. ¿Cómo ha evolucionado? Ha ido aumentando las etapas. ¿Sí? Verónica. Sí, Verónica, te escuchamos, maestra. Sí, quería agregar que también no solamente se observa en los centros, sino en la comunidad.
observamos nosotros al salir, una parte de la comunidad respeta las normas, algunas personas tienen temor, hasta exageran, se sofocan cuando las personas se les acercan, y otra parte de la población que no respetan las normas de salud que está dando el área de salud respecto al cuidado. Ya, sí, es muy cierto, ¿no? Si nosotros nos podemos analizar y hablamos un poquito de repente de ello, no puede escapar, ¿no? El problema que estamos pasando no puede pasar desapercibido dentro de las temáticas, que lo vamos a hablar de repente en cada sesión, de repente va a haber un puntito. Nos podemos analizar, ¿no? Su compañera refiere, ¿no? Cómo la gente también tiene ese temor, ¿no? En muchos casos exagera, es verdad, en echarse alcohol, lejía, lavarte la mano cada rato, ponerse todos sus implementos, ¿no? Para salir. Y eso es muy cierto, ¿por qué? Porque es el temor que tenemos. Actualmente estamos viendo que hay más de 10.000 muertos. No, son estadísticas que nos da el ministerio, pero sin embargo no vemos todavía las otras estadísticas que nos dan otras fuentes, que no son 10.000, son más de 30.000. Entonces, ¿eso qué va a originar? De que la gente tenga más temor, ¿no? Ojo, y no necesariamente está enferma, no tiene temor, entonces esas son respuestas humanas también. Pero vemos el otro lado también de la moneda, donde la gente no acata, no respeta el distanciamiento social, no se preocupa por el prójimo. El detalle que es que del 100% de infectados, ¿no? De las personas que se infectan, el 70-75% es asintomático. Y es peor todavía, pues, imagínense. No tiene signos y síntomas, no presenta, pero sí contagia. Entonces es un detalle, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Pero sin embargo, si nos vamos a Profesor, la parte de disculpe, enfermería... según los Sí, estudios, sí, estimada, sí. profesor, según los estudios que mediante los cuales nos están informando, refieren que el 85% de la población va a ser un cuadro sintomático, el 15% tendrá síntomas menores y el 5% probablemente ingresen a muchas de estas salas de cuidados intensivos de tanto del sector público como del sector privado. Y es interesante lo que dice su compañera, ¿no? ¿Por qué? Porque con la cifra que dice, entonces, no, normal, me da COVID y no pasó nada, ya tendré una pequeña leve gripe y punto, ¿no? El problema no es eso, el problema es que el problema es que contagias, que cuando se contagia, ¿no? Va a llegar mañana más tarde puede llegar una persona que sí le puede afectar, ¿no? Y ahora con este problema de que ya se está acabando la cuarentena, en este problema de la cuarentena ya no tenemos responsabilidad del gobierno, sino responsabilidad de cada persona. ¿Y hasta qué punto somos responsables? ¿No? Entonces, el problema no es que el gobierno ya te dejó libre, sino el problema es que tanto respetamos. Y otro detalle es referente, ¿no? A las personas asintomáticas, perdón. Esas personas asintomáticas es más complicado porque no sé ni cuenta se da que tiene la enfermedad de COVID, ¿no? Y está transmitiendo todo su virus, ¿no? Del SARS. Está transmitiendo el virus a todo el mundo. Y hay personas que realmente les va a afectar. Estaba conversando así con médicos de mi promoción del doctorado. Ellos refieren que mañana más tarde todos nos vamos a contagiar. El detalle va a ser la respuesta que tenga cada organismo. Entonces hay que tomar en cuenta ello, ¿no? Entonces, dentro de lo que es de la enfermería, ¿no? Que se dio en el 80, ¿no? Que es el diagnóstico y el tratamiento de respuestas humanas, ¿no? Y estamos viendo, usted ahora que estamos a escuchar la palabra respuestas humanas, entonces te vas a dar cuenta, ¿no? Que no solamente es de enfermedad, sino que son diferentes dimensiones que tenemos que evaluar, que tenemos que valorar, ¿no? Y dice a los problemas de salud reales y potenciales, ¿no? Que pueden tener un riesgo y que son reales, ¿cierto? Profesor, es más cómo responde el sistema inmune en cada persona. ¿Más cómo responde cuál? Sistema inmune. Porque yo veo un Claro, o sea, es COVID, vamos a trabajar. Es como evoluciona. Hay y hay personas que hacen síndrome de, como hay personas que son
Que te escucho bajito, maestra. Bajito te escucho. Muy bajito te escucho. Creo que esto depende del sistema inmune, ¿no? De cada Ya. persona, cómo responde, ¿no? Porque creo que lo que debemos reforzar es nuestro sistema inmune para que mantenga esta pandemia. Cura para el virus no hay. Ningún virus tiene cura, eso es verdad. Claro. Pero sí podemos prevenirlo, ¿no? Podemos prevenirlo. Claro, pero ahorita lo que más están hablando los médicos es reforzar el sistema inmune. No, lo que sucede, jóvenes, si hablamos de repente un poquito de ello, lo que sucede es que ahorita el virus que ha llegado, ¿no? Tenía la capacidad de poder ingresar a tu organismo, ¿no? Y fusionarse con tus células. Sin embargo, las vacunas que están realizando era para poder detener, ¿no? Esas coronitas del virus, esas patitas, como podríamos señalarlo, tenía la función de poder replicarse rápido, pegar. Entonces, para eso era la vacuna. Pero ahora, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Que esas patitas, como tienen proteínas, esas proteínas se han mutado. Entonces, lo que ha pasado es que ahora ese virus ya no, ese virus ya es más contagioso, podríamos decirlo. O sea, se ha vuelto más pequeñito y contagia más rápido. Los signos, los síntomas, todo va a tener igualito. El problema, ¿cuál es? Que va a contagiar más rápido, al mutarse. Entonces, ¿qué están haciendo ahora las empresas grandes? Los grandes laboratorios. Están haciendo una vacuna para atacar a esa proteína. Encapsularla y cuando el virus no se replica, se muere inmediatamente. Sí, José. Profesor, ¿cómo sería el proceso de enfermería con un paciente con COVID? ¿Cómo sería? Para ello tenemos primero que valorar respuestas humanas. En primer lugar, empezamos a valorar, algo rápido más, porque eso vamos a hablar por los temas, ¿no? Empezamos a valorar respuestas humanas. Dentro de las respuestas humanas vamos a ver, ¿no? La sintomatología, el diagnóstico. Vamos a recolectar toda la información que podemos tener de esa persona. Posterior a ello, vamos a tener que hacer un diagnóstico de enfermería, ¿no? De acuerdo a los datos que hemos obtenido, ¿no? Entonces, lo primerito de todo ello tenemos que valorar, recolectar información de ello. A través de valorar, recolectar información y analizar esa información, ahí recién vamos a poder hacer uso de nuestro diagnóstico de enfermería, ¿no? Porque como les dije hace rato, en un paciente con COVID puede haber un asintomático y un sintomático. En ambos son diferentes. El proceso que va a hacer en ambos es diferente. Porque en uno, de repente, en el que tiene COVID y tiene manifestaciones clínicas, a esa persona va a tener que prender cuidado, ¿no? Con tratamiento, con todo, ¿no? Pero sin embargo, a la persona que tiene COVID, pero es asintomático, igual también va a tener tratamiento, pero ellos tienen que actuar, hacer tu proceso también en otro aspecto, de repente en la parte emocional, en la parte espiritual, de repente, a consideración del otro paciente que sí está de repente en cama o entubado, de repente, a veces tiene que ser la parte ya fisiológica, porque tienes que actuar en ello, ¿no? Pero al final vas a actuar de acuerdo a las respuestas humanas que va a presentar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo primerito que tenemos que hacer para poder evaluar a una persona tenga COVID o no es valorarlo, hacer la valoración, ¿no? Entonces, la valoración, de repente, adelantándonos un poco a esa temática, la valoración es recolectar la información a través de respuestas humanas, recolectar todos los datos que necesitemos. Y cada dato que recolectes tenemos que analizarlo. Y dentro de ello vas a utilizar también de esos datos que analices, lo vas a ordenar. Y cuando lo ordenes a través de repente de patrones funcionales, que eso siempre utilizamos, ¿no? Y que nos recomienda la NANDA. Entonces ahí nos va a permitir, cuando ya ordenemos, hemos analizado y hemos ordenado esos datos, recién nos va a permitir para poder sacar diagnóstico de enfermería. Entonces, pero lo primerito es hacer una buena valoración. Ojo, y para hacer una valoración, de repente me voy adelantando, para hacer una valoración de enfermería, tienes que cumplir unos criterios importantes. Uno de los principales es que conozcas anatomía y fisiología. Anatomía y fisio tienes que saber, sí o sí.
Si no sabes, tienes que saber la fisiopatología de la enfermedad. Si no cumplimos con esos criterios, te va a costar. Entonces, desde ahorita les voy mencionando, jóvenes, no solamente utilicen sus 3 taxonomías, vayan desempolvando sus libros de anato y de fisio. Porque eso te va a ayudar. Obviamente no vamos a ver toda anatomía, no es imposible, que ni el mismo docente va a saber todo lo que es anatomía, pero sí podemos recolectar información, sí podemos investigar e indagar. En el proceso, en valoración, vas a dar cuenta que es un trabajo arduo. Como estudiante es un trabajo arduo. ¿Por qué? Porque ahí tienes que indagar. No es que voy a de forma imprevista o voy a jalar la información porque se me ocurrió. No. Todo tiene que tener sustento científico. Entonces, para que hagas tu proceso de cuidado de enfermeros, lo primerito que tienes que tener es tener conocimientos de anatomía y de fisio. E indagar fisiopatología también, para que puedas entender y analizar este caso. ¿Ya, jóvenes? Entonces, sugerencia, siempre importante tener esos libros. Dime, José. Sabemos que la enfermedad dura aproximadamente 15 días. ¿Cuánto tiempo se hace? O sea, es un tiempo, no sé. No, nosotros podemos valorar en ese momento. Podemos hacer un proceso de atención enfermera, podemos hacer en un día. Como también lo podemos hacer en una semana, como también lo podemos hacer en un mes. Es dependiendo de la situación del paciente. Es dependiendo de la situación del paciente. Nosotros podemos valorar en ese momento. Ahí está, de repente estamos en clases y estoy valorando a los estudiantes. En ese momento. El proceso de cuidado de enfermería es como un trabajo de investigación, José. Ahí te lo vamos a ver, vamos a comparar. Es como un trabajo de investigación. Y se relacionan bastante de ellos. Pero nosotros dependiendo del paciente, ¿no? Dependiendo del problema que tenga. Es como que se presenta para poderlo hacerlo lo más breve posible No, nosotros cuando vamos a un paciente, en este caso, ahí está que ustedes están llevando la práctica, sugerencia es que tengamos un paciente que esté de repente hospitalizado, ¿no? ¿Para qué? Para poder recolectar buena información. Si tenemos un paciente que solamente ha ingresado por una atención médica de repente, entonces podemos valorarlo, pero sugerencia para que puedan manejar más información, más datos, es tener un paciente que esté, ¿no? Que esté con historia clínica, todo ello. Que esté siquiera unos días siquiera hospitalizado y poder recolectar la información de esa persona. Por eso es que les sugerí a ustedes que cada grupo por lo menos tiene que tener alguien un compañero que trabaje en el sector salud. Y si es hospitalario, mucho mejor, ¿no? Si es comunitario no hay ningún problema tampoco, pero hospitalario vas a tener más datos, vas a poder recolectar, te va a permitir recolectar más datos. ¿Sí, jóvenes? Y vamos a poder tener acceso a la historia clínica también. Ese es el detalle que tengas datos. Ahí en la valoración lo que nos interesa es la recopilación de información. La recopilación de información ese es el detalle, ¿no? Entonces nosotros tenemos que recolectar bien información. Entonces cuando vayamos a la parte, ahí estamos viendo la parte introductoria, de recordar algunas teorías, modelos, de cómo ha sido la evolución, ¿no? La enfermería, la enfermería como ciencia, arte, ¿no? El mismo proceso de atención de enfermería. Progresivamente de ahí vamos a hablar referente al código de ética, las leyes, entre otros. De ahí nos vamos a enfocar netamente a lo que es el proceso de cuidado, ¿no? ¿Y por qué, profe? ¿Por qué antes tenemos que hacer por qué el proceso lo hacemos en la semana 4 y por qué no lo hacemos en la primera semana o en la segunda, no? Es que para ello les dije, ¿no? Para hacer un proceso tenemos que tener conocimiento, saber, tener la introducción de por qué se hace un proceso de cuidado y cómo ha estado evolucionando, qué personalidades han estado incluidas ahí en ellos, cómo se ha dado el proceso, ¿no? Una pequeña historia tenemos que tener de ello. ¿Sí? Entonces, dentro también del proceso de atención a enfermería, ¿qué dice SMIC, no? SMIC y Hermann, ¿qué dice? Que es un planteamiento para resolver problemas basados en una reflexión que exige unas capacidades cognitivas, técnicas e interpersonales, cuyo fin es cubrir las necesidades del paciente y su familia.
Ojo, miren, acá te habla Nick, te está hablando, mira, planteamiento para resolver problemas, definitivamente, tengo que planificar, ¿no? Y que esto se basa en la reflexión de qué? A la reflexión de capacidades, ¿no? Y que estas capacidades se refieren, ¿no? A la parte conocimientos, a la procedimental e interpersonales, la calidad de persona también, la relación que puedas tener. ¿Y qué fin tiene ello? Cubrir necesidades, ¿no? Del paciente y su familia. Imagínense ahorita, jóvenes, que estamos pasando esta pandemia y están yendo gente ahí a los hospitales por el COVID. ¿Y cómo están los familiares? ¿No? ¿El proceso se puede hacer al paciente como a los familiares también, o no? ¿Qué creen ustedes? Sí. Definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos nuevamente respuestas humanas. ¿Cierto? Después, ¿qué nos dice Yura? No, igual. Dice que es un conjunto de pautas organizadas de actuación que están dirigidas a cumplir un objetivo, ¿no? Y el cual es mantener el bienestar de quién, del paciente, ¿no? En un nivel óptimo. Y si ese estado se altera, ¿no? Proveer entonces todos los cuidados necesarios para restablecer su bienestar. También, si se han percatado, en estas ambas definiciones del proceso de atención a enfermería, se relacionan planteamiento conjunto de pautas, de procedimientos, plan de trabajo. ¿Tienen objetivos? Tienen un objetivo. Mantener el bienestar, satisfacer necesidades. Y si esto se altera, entonces tienen que proveer de cuidados necesarios, ¿no? Para establecer su bienestar. De la persona, familia, también de la comunidad, ¿no? Entonces son dos definiciones de diferentes teóricos, pero que se relacionan bastante con referente al proceso de atención de enfermería. Profe, entonces, ¿cómo lo definimos nosotros? Proceso de atención de enfermería. Conjunto de acciones que tiene un proceso sistemático o conjunto de acciones sistematizadas, ¿no? Donde utilizamos la teoría y la práctica para el cuidado de la persona, familia y comunidad. Y la finalidad de ¿qué? De satisfacer las necesidades de salud. Punto. Estoy cogiendo información tanto de Miguel y Germán como de Yura igual. ¿Sí, jóvenes? Entonces también el proceso de atención a enfermedades nos dice que es el método científico por el cual se aplica la base teórica al ejercicio de la enfermería. Y es verdad, es un método científico, utilizamos la ciencia. ¿Cuál es la ciencia que utilizamos? Nuestras teorías de enfermería han pasado por ello, ¿cierto? Que nos permiten dar los fundamentos y sustento científico. Otro dice, es la herramienta básica y fundamental que asegura la calidad del cuidado. Porque se basa en ¿qué? En un marco teórico. ¿Cuál es nuestro marco teórico? Nuestras teorías y nuestros modelos de enfermería. Y les vuelvo a recalcar, ¿no? Nuestras teóricas de enfermería se quemaron las pestañas, ¿para qué? Para que ahorita nosotros tengamos nuestra base científica. Tengamos nuestros modelos, nuestras taxonomías, y podamos cumplir nuestro proceso del cuidado, ¿no? También dice que es un método sistemático para brindar cuidados humanizados. Sistemático, claro, porque son procesos, ¿no? Entonces, y esos cuidados humanizados, humanísticas, son eficientes. Claro, cada proceso que nosotros vamos a realizar tiene que ser de manera eficaz y eficiente, ¿no? Y que están centrados sus logros y resultados esperados, ¿no? Apoyamos en un modelo científico. Toda esa etapa que se va a llevar de forma sistematizada, ¿no? Siempre toda esa etapa está apoyada por una base científica. Y que esto nos va a permitir como enfermeros, enfermeras, brindar, ¿no? Cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. Racional, ¿por qué? Porque utilizamos la ciencia. Utilizamos el método científico. Lógica, ¿por qué? Porque va a haber una coherencia desde la valoración hasta la evaluación, desde la valoración hasta la evaluación, hay una secuencia lógica. Sistemática, ¿por qué? Porque es ordenada todo. O les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que vaya primero la evaluación y después la valoración? O sea, voy a evaluar primero y después valoro.
No. No, tiene que haber un orden sistemático, ¿cierto? Sí. Es como cuando yo te pregunto en el examen, a ver, mencióname. Sí. Te pregunto en el examen, a ver, mencióname. En el examen te escribo, a ver, mencióname las etapas del proceso de enfermería. No te escucho, estimado, no se te escucha muy bien tu audio. Ojo, chicos, si tienen inconvenientes con el audio, escriban los jóvenes. Escriban acá en el chat. A ver, voy a revisar en el chat, escriban. A ver. Escriban en el chat, chicos, si hay problemas con el audio, escriban, nomás, no hay ningún problema, yo lo leo. Dice, Rosalinda Machihuaquipe dice, enfermería es un arte, una ciencia que incluye actividades, conceptos, habilidades, donde que enfermería observa, ayuda, atiende, enseña, comunica, se comunica con el paciente y familiar. Después menciona nuevamente, enfermería es un arte, una ciencia que incluye actividades, conceptos, habilidades, donde que hay enfermería observa, ayuda y atiende. Después, nuevamente Rosalinda dice, enfermería, lo mismo que los chicos, si tienen inconvenientes, jóvenes, pongan al compartir para todos, no al privado, porque en el privado solamente yo lo puedo leer, pero si lo comparten para todos, para que todos puedan leer, ¿no? No se preocupen, chicos, yo puedo considerar tanto que me puedas participar con audio o también por tu chat, ¿ya? Entonces es importante tu participación. Entonces, ¿qué importante es, los jóvenes? El proceso de cuidado enfermero, el proceso de atención de enfermería. No es que ha salido porque se dio, sino que en enfermería se está abarcando, ¿no? Abarcando su proceso a través de su método científico para brindar el cuidado. ¿Y de acuerdo a qué? A las respuestas humanas. Siempre respuestas humanas vamos a ver, jóvenes. Ahora nos dice el objetivo del PAE, del proceso de atención de enfermería o el cuidado de enfermería. Identificar las necesidades reales, potenciales del paciente, familia y comunidad. ¿Cómo lo voy a identificar? A través de la valoración. Ya sean reales o sean potenciales, ¿no? De riesgo. ¿Sí? Otro, establecer planes de cuidado, individuales, familiares o comunitarios. Obviamente, yo al poder identificar todo ello, esos problemas, esas necesidades, me va a permitir establecer planes. ¿No? Esos planes que están dirigidos a cuidar, ¿no? A la persona, a la familia, a la comunidad. Actuar para cubrir y resolver los problemas. Prevenir o curar la enfermedad. Ya hice mi plancito bacán, ahora ¿qué quiero? Tengo que actuar, tengo que ejecutar. Voy a ejecutar eso. Voy a intervenir. Y otro objetivo, promover el estado óptimo de la salud de la persona, familia y comunidad. Claro, a través de nuestra intervención vamos a poder promover, educar a la persona, familia. Hace rato tus compañeros le escuché hablando de educación, de formación. En el chat también estaban escribiendo. De educación, formación a la persona, familia y comunidad. No son objetivos que tiene nuestro proceso. Profe, pero no veo el diagnóstico, dirás, ¿no? ¿Dónde sale el diagnóstico? Cuando te dice identificar las necesidades reales y potenciales, hablamos de diagnóstico de enfermería. Y la valoración, para que puedas identificar esas necesidades reales y potenciales, tienes que tener información, tienes que recolectar información. Profe, la evaluación, en la evaluación yo voy a evaluar si se cumplió o no con mis objetivos. Y me va a permitir retroalimentar de repente, ¿no? Si he cometido un error o no. O si algo me está faltando. Entonces la estructura del PAE, ¿no? Tenemos la valoración, el diagnóstico, la planeación, ejecución y evaluación. Cuando vamos a hacer la parte de esta etapa de la ejecución, como les dije, ¿no? Nosotros ahora actualmente lo llamamos como proceso del cuidado de enfermero. En esta lo conocemos como implementación. Profe, implementación, ¿y qué es eso? Implementación es un conjunto. ¿Un conjunto de qué? De intervenciones o de ejecuciones. Y esas intervenciones, cada una de ellas tiene actividades. ¿No? Y eso lo vamos a ver después. Entonces acá estamos viendo una etapa, ¿no? Yo les pregunto acá, le digo, a ver, dígame cuál es la estructura del PAE. Y le pongo 1, 2, 3, 4, 5. En el 1 me pone planeación, en el 2 me pone diagnóstico, en el 3 me pone ejecución, en el 4 me pone planeación. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un desorden, ¿no? Entonces, 0. Ahí no se considera. ¿Por qué? Porque el proceso de cuidado es un proceso sistemático, consecuencia lógica. ¿Quiero recolectar datos? Voy a valorar. ¿No? Entonces yo valoré bien bacán, recogí todos los datos que necesito, los he analizado. Entonces ahora ya recolecté, me va a permitir identificar problemas. Identifiqué problemas, me voy al diagnóstico ya.
En el diagnóstico que voy a utilizar mi taxonomía, mi NANDA internacional. Ojo, no es NANDA 1, sale un NANDA y un palito, no, es NANDA internacional. Entonces NANDA me ha permitido encontrar los diagnósticos de enfermería. Después de tener mi diagnóstico de enfermería, ya mi problema en sí, voy a tener que hacer un plan, ¿no? Un plancito, una planeación de resultados, que es el NOC. Acá utilizamos la taxonomía del NOC. Después de haber planeado esto, bien bacán, de haber planificado, utilizar mi taxonomía, me voy a la ejecución, o a la implementación, o a la intervención, que es el NIC, que me va a permitir también, ¿no? Hacer las actividades que correspondan a ese problema. Finalmente voy a evaluar qué tal me dieron mis resultados. Voy a evaluar si se cumplió o no se cumplió. Si no se cumplió, tengo que volver a replantear nuevamente. Algo ha pasado. ¿Y cómo replanteo? Nuevamente la valoro, diagnóstico, así. De forma cíclica. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura del PAE, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene el PAE? Es humanista. ¿Por qué? Porque considera a la persona o al hombre como un ser holístico, todo. Resuelto, porque va dirigido a un objetivo. Nosotros siempre nos vamos a dirigir a objetivos, ¿no? Sistemático, porque tiene un enfoque organizado para lograr su propósito. Es ordenado, organizado. Dinámico, porque implica un cambio continuo, ¿no? Centrado en ¿qué? En respuestas humanas. ¿Ven? Interactivo. ¿Por qué? Porque se va a centrar en las respuestas cambiantes del paciente, ¿no? ¿No? Que van identificadas durante la relación, ¿no? Enfermero-paciente. Vamos a interactuar y vamos a ver respuestas diferentes de repente, cada día, cada semana, de repente, no sé. Flexible, porque es adaptable a la práctica de enfermería, ¿no? A cualquier situación o área de especialización. Y se ocupa de individuos o comunidades. El PAE se direcciona para todos. Si alguien te dice, no, que el PAE no se utiliza en comunidades, no creo que sea enfermero o enfermera. Por el proceso de cuidado, el proceso de atención de enfermería, se direcciona tanto en la parte asistencial como en la parte comunitaria. Dirigido aquí a la persona, familia y comunidad. Posee una base teórica. Definitivamente está sustentada, ¿por qué? Por una amplia variedad de conocimientos científicos y humanos, ¿no? Y aplicables a cualquier modelo teórico de enfermería. Y eso es verdad. Ustedes cuando compren su NANDA internacional van a ver su referencia. Cada diagnóstico tiene como 10 autores. Entonces, ¿qué beneficios tiene ese proceso, jóvenes? ¿No? El proceso de enfermería. Miren acá el triángulo. Método científico, método clínico y método de intervenciones, ¿no? Esta es la triada metodológica de enfermería llamado proceso enfermero. Utilizamos la ciencia, el análisis clínico y las intervenciones dentro de ello, ¿no? Entonces, los beneficios que nos va a dar, en primer lugar, agiliza el diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud, ya sean reales o potenciales. Y es verdad, a través de ese proceso nos va a permitir ello. Desarrolla un plan eficaz y eficiente, tanto en términos de sufrimiento humano como de gasto económico. ¿Por qué? Porque mientras que hagamos un proceso de cuidado eficiente, vamos a brindar al paciente, le vamos a ayudar a que se recupere rápido. Evita que se pierda de vista el factor humano. Recuerden que nosotros trabajamos respuestas humanas. No solamente vemos la enfermedad. Promueve la flexibilidad y pensamiento independiente. También les comenté que el proceso enfermero, ¿no? Es un proceso mental, de análisis, que te vuelva independiente, que tengas juicio clínico, juicio crítico. Adapta las intervenciones al individuo, no únicamente a la enfermedad, sino al individuo como ser humano a través de respuestas humanas. No solamente nos vamos a enfocar a una fractura, sino las respuestas humanas, ¿no? Que pueda sentir esa persona en la parte emocional, fisiológica, psicológica, mental, social. ¿Sí? Entonces es importante, ¿no? Entonces es importante que conozcamos la triada metodológica, ¿no? De enfermería, ¿no? Llamada proceso enfermero. Y los beneficios que tiene ello, ¿no?
Método científico, método clínico, método de enfermería. Cuando hablamos de método, ya saben, ya de procesos. Todo tiene un proceso, jóvenes. Todo es un proceso sistemático, consecuencia lógica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las habilidades para aplicar el proceso? Tienes que tener habilidades cognitivas, habilidades interpersonales y habilidades técnicas. Habilidades cognitivas o intelectuales, ¿por qué? Porque tienes que tener la capacidad, ¿no?, de análisis y resolución de problemas, un pensamiento crítico. Tienes que identificar y diferenciar los problemas de salud actuales y potenciales, ¿no? ¿A través de qué? De la observación y la toma de decisiones. ¿Se dan cuenta ahora qué tan importante es la observación? Habilidades interpersonales, dicen. La comunicación terapéutica, la escucha activa, el compartir conocimiento o información, confianza o recreación de lazos de buena comunicación con el cliente, obtención de ética y de información necesaria y relevante del cliente. Jóvenes, les pregunto a ustedes, si no tienes una comunicación adecuada con tu usuario, con tu paciente, ¿cómo crees que te van a interrelacionar? ¿Cómo crees que el paciente te va a decir, depende de confianza, que le moleste, tiene esta molestia, tiene esta pena? Si no hay una comunicación adecuada, ¿no? Tenemos que tener una comunicación adecuada con nuestro usuario. ¿Sí, Verónica? Sí, Verónica, te escuchamos, maestra. Si no hay una comunicación, no se podría hacer una buena valoración, ¿no? Exacto. ¿Cómo consideremos porque nos pueda brindar información? Ojo, porque no solamente la información vamos a sacar de lo que observamos, podemos entrevistar también a esa persona, nos puede referir, podemos recolectar información de datos de los archivos también. Entonces tiene que haber una comunicación adecuada para que pueda haber una relación interpersonal adecuada, ¿no? Y nos brinden la información. Y todo, cuando dice de ética, información necesaria, es brindando o tener cuidado, ¿no?, con la información que nos pueda dar, ¿no?, facilitar, ¿no? Y ese con el paciente. En la familia, les pregunto a ustedes, si no hay una buena comunicación en la familia, ¿qué sucede? ¿Se rompen los lazos o no? ¿O se puede romper los lazos? ¿Qué creen ustedes? Sí, sí se rompen los lazos. Se rompen los lazos, ¿no? ¿Sí, Verónica? Sí se rompen los lazos, profesor. Entonces es importante, ¿no? Imagínense, es como una familia, ustedes cuando vayan a trabajar igual, cuando hagan sus procesos, tiene que haber una comunicación asertiva. Ojo, esto no quiere decir que cuando hablamos de comunicación es que le des confianza o que sean confianzudos, en esto no, a eso no me refiero, sino a la comunicación de que esa persona sienta que usted le comprende, que usted está ahí para cuidarlo, ¿no? Para atenderlo, y que usted es una persona o como un familiar más que le va a brindar los cuidados. Pero eso se gana con el trabajo, ¿no? Se gana con cómo usted lo demuestra. ¿Cierto? Habilidades técnicas. Conocimiento y habilidades necesarias para manipular, maniobrar con propiedad y seguridad el equipo apropiado, ¿no? Que va a necesitar el usuario, ¿no? A realizar procedimientos médicos o diagnósticos. Como por ejemplo la valoración de los signos vitales y la administración de medicamentos. Definitivamente. En enfermería, para que hagas tu procedimiento y vayas a la parte hospitalaria, tienes que tener habilidades, ¿no? Eso lo ganas con la experiencia, jóvenes. Con la experiencia ganas las habilidades. De un día para otro, saliendo de la universidad, no vas a decir, uy, ya sé todo, ¿no? La universidad se atrás con cuánto, con el 15, 20, 30%. Y eso es estadísticamente para todos así. En la cancha vas adquiriendo las habilidades, la experiencia, los conocimientos, todo ello. Pero tienen que poner de su parte también, ¿no? Entonces ya sabemos que el conocimiento y las habilidades siempre van a ir de la mano, ¿no? Y esto te va a permitir tener, ¿no? Mientras que tenga más conocimientos, tenga más habilidades, más destrezas, más experiencia, te va a permitir hacer mucho mejor tu trabajo. Entonces, para hacer un proceso de obtención tenemos que cumplir con esas tres habilidades, ¿no? Y ahora nos vamos al método, jóvenes. ¿Método qué es? Secuencia de pasos, un proceso. Y acá lo vemos. Conjunto de pasos a seguir. De forma lógica, secuencial. ¿Para qué? Para poder descubrir algo.
¿Se acuerdan del método científico cuando hablamos de método, de ciencia, de investigación? ¿Se acuerdan o no? ¿O ya se olvidaron ya? Sí, 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 nos Ahorita acordamos. les tomo un examen de eso. ¿No? ¿Te acuerdas que hablábamos del método científico? Una secuencia de pasos que tiene una forma lógica, secuencial, ¿cierto? Pero el método, antes del método tenemos que tener una disciplina científica. Esa disciplina científica nos va a permitir tener, ¿no? Ordenarlo a través del método científico. Entonces, este método científico nos va a permitir que solución de los problemas, ¿no? De realidad, la verdad científica y el conocimiento científico. Y es verdad, mientras que más avancemos el proceso del cuidado enfermero, los pasos del proceso del cuidado o el proceso de atención de enfermería, vamos a empezar a descubrir realmente qué sucede con ese paciente. ¿No? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Y a qué se debe de repente? ¿No? Entonces el método científico nos permite ello. Resolución de los problemas. Vamos a ver una resolución de los problemas de realidad, ¿no? Vamos a ver la verdad científica, qué sucedió. Y vamos a tener conocimiento científico referente a ello, ¿no? Entonces acá nos dice una diferencia entre conocimiento común y conocimiento científico. Conocimiento común, ¿no? Hablamos de repente de lo que se obtiene sin método, ¿no? Es un razonamiento práctico, un lenguaje ambiguo, carece de coherencia y consistencia, ¿no? Como por ejemplo, de repente, en conocimiento común. De repente de que, algo hipotético les digo, de que los gatos cuando lloran es porque están buscando o están llamando a la gata, algo hipotético les digo. Un conocimiento común que lo han pasado, ¿no? Lo han vivido, ¿no? ¿Han escuchado a un gato cuando llora? Que se Sí, durmieron, profesor. creo. Ya, No, acá entonces... estamos. No, no tengo gatos. Ah, no tienes gatos, ya. Entonces otro conocimiento común de repente es que de repente no dicen, uy, ese... De repente si yo hablo todo el día me va a doler la garganta. ¿Puede ser como mitos, profesor? No. Conocimiento común es lo que sabemos nosotros en la vida diaria, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Si yo voy allá a la tienda, voy a encontrar siempre a mi vecino de repente, o a la vecina que atienda. ¿No? De repente yo quiero ir a la UMA, pero ahorita en esta pandemia no puedo ir en carro, voy en taxi para cuidarme. Un conocimiento común nada más. O si realizas ejercicios así para tener O un dolores ejercicio musculares. de repente acá, ¿no? Quiero bajar de peso. Entonces empiezo a hacer abdominales, algo hipotético. Quiero bajar la barriga, ahí está. Quiero bajar la barriga, empiezo a hacer abdominales para bajar. Un conocimiento común. Pero si Ok. hablamos de un conocimiento científico, tiene procesos, tiene secuencias. O en yo de repente querer bajar la barriga a través de hacer abdominales, ¿tú tienes un conocimiento científico o es porque yo lo sé? Ujú. Entonces el conocimiento científico nos permite ¿no? Adquirirlo a través del método científico, a través de una secuencia de pasos con lógica, ¿no? Con secuencia lógica y racional. Irracional no, irracional, ¿no? El conocimiento científico nos permite tener un pensamiento crítico, un razonamiento teórico, permite modificar la realidad y definitivamente exige una coherencia y consistencia de ello. A comparación del conocimiento común, ¿no? Que es algo rutinario que podemos vivirlo de repente. Es como cuando hablábamos de la investigación y la investigación científica, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la investigación y la investigación científica. La investigación es el quehacer de toda la vida, cuando conocemos a alguien, nos interesa de repente un chico, una chica, y empezamos a preguntar por esa persona. Mientras que en la investigación científica no, tenemos que buscar la ciencia, investigar, indagar a través de la ciencia, del método científico para poder, ¿no? Para poder tener en cuenta que es
que es verdad lo que queremos indagar, ¿no? Y que tiene una secuencia también, una secuencia lógica. Y acá hablamos de referente, ¿no? Método científico y el método de enfermería, para que ustedes se pongan a analizar, ¿no? El método de científica nos enfocamos netamente, si no hablamos de enfermería y hablamos de método de científica netamente, hablamos de un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, dentro del trabajo de investigación, si vemos ahí detenidamente, vamos a visualizar, ¿no? El método científico y método de enfermería. En el método científico, ¿qué te dice? Observación de los hechos. Y es verdad, ¿te acuerdas que cuando hablábamos de para que formules un problema, primero tienes que verificar, tienes que observar el problema para que recién puedas formular uno? ¿Cómo generas tu problema en la investigación? ¿Cómo yo puedo decir que hay un nivel de conocimiento bajo en las madres de familia sobre la lonchera saludable? ¿Cómo yo puedo deducir que hay un conocimiento bajo? O que desconocen las señoras de repente, ya no pongo resultados, ¿no? Que las señoras desconocen sobre la lonchera saludable. Yo estoy observando. Observando, recolección de datos. Una encuesta. O sea, yo voy al colegio, ¿no? Voy a hacer un trabajo de investigación de loncheras en un colegio. Pero yo, ¿cómo he escogido ese problema? En primer lugar, he observado de repente que las mamás llevan a sus hijos, les llevan con chisitos, con galletas, en sus loncheras. Ah, ahí estoy observando, no los hechos. Sí. ¿No? Y ese con respecto al método científico, estoy haciendo un trabajo de investigación, estamos recordando. Y en el método de enfermería, ¿qué hago? Voy a también observar, voy a valorar, voy a recoger datos. ¿Para qué? Para identificar problemas. ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿Se relacionan o no ambos? Sí, hay relación. Relación, ¿cierto? Después, ¿qué más dice? Formulación del problema. Entonces yo encontré, no, bucha, que el problema es que las señoras desconocen. Ah, entonces voy a formular el problema que hay desconocimiento de las madres sobre las loncheras saludables. Y en el método de enfermería igualito, voy a formular el problema que sale, ¿no? Voy a recolectar toda la información, a través de la información que he recolectado voy a analizarlo para poder sacar en sí el problema que necesito saber, o la necesidad que tiene, ¿no? ¿Y qué me va a permitir ello? Miren, formular un diagnóstico de enfermería. Y ese diagnóstico de enfermería, ¿qué me va a permitir? Planificar los cuidados que voy a hacer, ¿cierto? Ya planifiqué bien acá, voy a ejecutar, voy a intervenir, voy a realizar mis acciones de lo que he planificado. Y después de haber hecho mis acciones a través de la ejecución, voy a evaluar si se logró o no. Y si no se alcanzó, voy a retroalimentar nuevamente. Ojo, miren, pero eso no queda ahí. Miren acá. Formulación de hipótesis a través de mi diagnóstico de enfermería. Voy a diseñar y planificar la investigación. Voy a utilizar pruebas técnicas, ¿no?, de recogida de datos y de ejecución de la investigación. Voy a evaluar y comparar las conclusiones con las predicciones. ¿Se relacionan o no se relacionan, jóvenes? Cuando haces tu método de enfermería, estás haciendo un trabajo de investigación, joven. Estás haciendo tu trabajo de investigación también. Y al final del curso, cuando sustenten ustedes lo van a plantear como un trabajo de investigación. Pero para ello tienes que conocer cada uno de ellos, ¿no? Cada una de las etapas. Tienes que saber, ¿no? Y cómo utilizarlo. ¿La chamba dónde es? En la valoración. Si no tienes una buena valoración, vas a tener diagnósticos inadecuados. No hay diagnóstico malo, por si acaso, porque todos los diagnósticos están estudiados por muchos científicos que se han quemado las pestañas para darnos. Pero de repente está mal replanteado, no corresponde de repente a ese problema. Sí, entonces para ello primero tenemos que hacer una buena valoración para poder obtener nuestros diagnósticos adecuados. Y eso es donde yo me tengo que encargar, ¿no? De que ustedes cumplan con las capacidades de que cada uno sepa manejar cada uno de ellos. ¿Sí? Sí. ¿O se molesta?
Bien, jóvenes, finalmente, tendencias actuales para valorar las respuestas humanas, ¿no? Entonces acá estamos viendo de repente algunas ejemplares referente a las taxonomías que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, estas son algunas taxonomías que hemos utilizado ya de los NANDAs, ¿no? NANDA 2009-2011, 2012-2014, 2015-2017, y ahorita estamos con el 2018-2020, el nuevo, ¿no? Este es el que vamos a utilizar. Y acá nos da algunas tendencias de respuestas humanas para valorar de acuerdo aquí a las jerarquías. Profe, ¿y esto para qué nos sirve Abraham Maslow? ¿Lo han llevado, cierto, en MAE o no? Sí, no, más o menos. Sí, la pirámide de Maslow. Maslow, ¿qué te va a ayudar, jóvenes? Te va a ayudar a priorizar tus diagnósticos. Yo encontré 10 diagnósticos, ya, pero ahora, ¿con qué diagnóstico primero, segundo, tercero? Maslow nos ayuda a priorizar a través de sus necesidades. ¿No? Y es un modelo también. Patrones funcionales es un otro modelo. 14 necesidades, otro modelo. Aparte de nuestras teóricas que tenemos, ¿no?